siglo VI a.C., comienza la filosofía antigua con las argumentaciones racionales de los primeros filósofos griegos. Es la llamada Escuela de Mileto, colonia griega en la que vivieron Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Este periodo se extiende hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, en el 476 ya después de Cristo. El pensador cristiano Agustín de Hipona es el último gran representante de este periodo. Estamos hablando, por tanto, de una etapa del pensamiento occidental de más de 1000 años de duración. La filosofía antigua se divide en 3 periodos. La filosofía griega llega hasta la conversión de Grecia en provincias del Imperio Romano. Desde entonces y hasta la caída del Imperio Romano de Occidente se desarrolla la filosofía romana, o greco-romana según otros. Desde el inicio del siglo II después de Cristo y en paralelo a esta filosofía greco-romana, asistimos al primer periodo de la filosofía cristiana. De estos 3 periodos, la caída del Imperio Romano de Occidente, en el 476, marca el inicio de la Edad Media, periodo que se extiende hasta el arranque del Renacimiento y del humanismo, en el siglo XV, el llamado 480. La filosofía medieval es, por tanto, otra larguísima etapa histórica de más de 900 años. Se suele estructurar en 2 grandes periodos: la Alta Edad Media, que se extiende hasta el siglo X, y la Baja Edad Media, que va del siglo XI hasta el final de la Edad Media, como hemos dicho, a principios del siglo XV. Este último periodo, la Baja Edad Media, es el filosóficamente más interesante, pues en él se desarrolla la filosofía propiamente medieval, la escolástica. Los escolásticos abordaron principalmente 2 problemáticas. En primer lugar, la relación entre razón y fe, es decir, entre filosofía y religión. Se preguntaron, ¿dónde está la verdad? ¿En la reflexión filosófica o en las verdades reveladas por Dios a los seres humanos? En segundo lugar, los escolásticos discutieron la posibilidad de demostrar racionalmente la existencia de Dios. Las 2 figuras más destacadas de este periodo son Tomás de Aquino, el máximo representante de la escolástica, y, en el siglo XIV, Guillermo de Ockham, que cuestiona la validez de la síntesis entre cristianismo y Aristóteles que había propuesto Aquino en el siglo anterior. Con Ockham, la escolástica entra en su periodo de crisis. La filosofía moderna se inicia con lo que podríamos llamar un periodo de transición entre el medievo y la modernidad. Es el Renacimiento y el humanismo. Y podemos hacerla concluir con la muerte del último gran ilustrado, Immanuel Kant. Durante el humanismo, el centro de la reflexión filosófica deja de ser Dios, teocentrismo, como lo había sido en la Edad Media, y pasa a ser el ser humano. Es decir, se defiende una posición antropocentrista. En este periodo de casi 2 siglos, también asistimos a la revolución científica, protagonizada por Copérnico, Galileo, Kepler, y que será continuada por Newton ya en los siglos XVII y XVIII. El núcleo de la filosofía propiamente moderna son los siglos XVII y XVIII. La cuestión central de este periodo es la pregunta epistemológica o gnosiológica por excelencia. ¿Cómo puedo estar seguro de que mi conocimiento es verdadero? Dicho de otro modo, la filosofía moderna es esencialmente una reflexión en torno a la validez del conocimiento. 2 líneas o corrientes intentan solucionar el problema. Por un lado, el racionalismo, cuyos representantes más destacados son Descartes, Spinoza y Leibniz, y que defienden que la razón es la que nos permite alcanzar conocimientos ciertos. Por otro lado, el empirismo, enfrentado al racionalismo, que defiende que es la experiencia la única fuente válida del conocimiento. Sus representantes más destacados son John Locke en el siglo XVII y David Hume y George Berkeley ya en el siglo XVIII. El siglo XVIII es el siglo de la Ilustración. Los 2 filósofos más importantes de este periodo son el francés Jean-Jacques Rousseau y el alemán Immanuel Kant.
Aquí, a las cuestiones epistemológicas que habían aparecido en el siglo XVII, hay que añadir también los intereses políticos. La llegada de la filosofía contemporánea implica La llegada de la filosofía contemporánea implica la aparición de nuevos temas filosóficos. La reflexión en torno a la historia había sido introducida por el idealismo de Hegel, que podemos considerar la última gran filosofía que se presenta con la intención de ser una explicación total de todo lo real. También se puede considerar como la última expresión de la filosofía racionalista. Según Hegel, las ideas y el espíritu son el motor de la historia y la filosofía debe dedicarse precisamente a interpretarlas. Frente a esta concepción idealista de la historia surge el materialismo de Feuerbach y sobre todo el de Karl Marx. La historia, defiende, se explica solo a partir de las condiciones materiales en que vivimos los seres humanos y no de nuestras ideas. Un poco más avanzado el siglo, y en la misma línea crítica contra el idealismo encontramos el vitalismo de Nietzsche. Defiende que lo real no son las ideas, lo único real es la vida. Y así podemos decir que se cierra lo esencial de este siglo XIX. En la primera mitad del siglo XX, el español Ortega y Gasset propone una posición más matizada, el raciovitalismo. En lugar de oponerse radicalmente al racionalismo, propone una razón que se esfuerce por comprender la vida concreta y particular de cada uno. Pero hay que señalar que el sentido de la historia y la crítica a la tradición racionalista no son los únicos temas de la filosofía contemporánea. A partir de los años 20 del siglo pasado, la llamada Escuela de Frankfurt reflexiona sobre la deshumanización que han traído las modernas sociedades postindustriales. Finalmente, los pensadores del Círculo de Viena se concentran en analizar el valor del conocimiento que se encuentra en la base del desarrollo tecnológico que dio lugar a nuestras sociedades modernas. Es decir, el Círculo de Viena analiza y cuestiona la validez del método científico. Así pues, podemos concluir señalando que la filosofía contemporánea se caracteriza por la introducción de nuevas y diversas problemáticas, y por un elemento común a todas ellas, una actitud crítica y revisionista hacia la filosofía racionalista, que, a grosso modo, había concluido con Hegel.